Felices Pascuas de la Resurrección a todos. Happy Easter to everyone. Por favor, nos ponemos de pie para empezar con alegría esta misa de la Pascua. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, van pisando nuestros pies, umbrales Jerusalén. Según las costumbres de Israel, al celebrar el Nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Cristo verdaderamente ha resucitado y entonces con eso ha cambiado todo el mundo, toda la creación. Entonces preparamos como nunca para celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo
y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu en la gloria es Padre. Amén, amén, amén. Oremos. O God, who on this day, through your only begotten Son, have conquered death and unlocked for us the path to eternity, grant, we pray, that we who keep the solemnity of the Lord's resurrection may, through the renewal brought by your Spirit, rise up in the light of life. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y como éste pasó haciendo todo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuando él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y concedió verlo
no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios.
ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Probablemente los que estuvieron aquí anoche para la misa de la vigilia, después de escuchar este evangelio de hoy, están pensando, ¿qué pasó? Todo es muy diferente en este evangelio que en el evangelio de la vigilia. Y sí, es verdad, y siempre es porque digo muchas veces que las escrituras no son como un periódico.
No había nadie enfrente de la tumba con cámara, para hacer video de lo que pasó, o para escribir todo, mire, aquí la piedra enfrente de la tumba. No, nada pasó así. Después de muchas décadas, por fin, alguien empezó a escribir, por la gracia de Dios, la cuenta de lo que pasó. Y entonces, cada evangelio tiene su perspectiva propia. Y el escritor de ese evangelio, que sea Mateo o Lucas, Juan, cualquiera, entonces ese autor está poniendo su interpretación de lo que pasó para que podamos creer. Y entonces, falta en el evangelio de hoy el ángel que estaba en el evangelio anoche, el terremoto. Falta también referencias a relámpagos y nieve. Y también faltan los soldados asustados, mujeres entrando en el sepulcro con energía y su alegría y rapidez de ellas para salir y buscar a los apóstoles. Falta también la aparición de Cristo resucitado a ellos. Todo eso estaba en el evangelio de anoche. Faltan en el evangelio de Juan. En su vez, en ese evangelio tenemos la oscuridad, silencio. Una sola mujer, María Magdalena, igual que anoche, pero en ese evangelio ella no entra. Ella llama a los 2 discípulos, no a todos, y 2 discípulos, Pedro y el discípulo amado, entran en el sepulcro. Y hay las lienzas de muerte allá, y hay confusión, hay hesitación, hay primeros indicios de fe en la resurrección. No con mucho esfuerzo, solamente la fe estaba a nivel muy, muy bajo. Pero tienen las cosas importantes en común. Por ejemplo, la piedra removida al tercer día. El hecho de que la tumba está vacía. En ambos evangelios hay pruebas de que el cuerpo no fue robado. En el evangelio de ayer, según Mateo, había ese ángel. En el evangelio de hoy, los sudarios. Y hay 2 testigos, las mujeres en el evangelio de anoche y Juan y el discípulo amado como testigos en el evangelio de hoy. Siempre, como dije anoche, 2 testigos son importantes en todas las escrituras. Y tenemos en ambos evangelios fe creciente. La fe de las mujeres es inmediata y la fe del evangelio de hoy en los discípulos, los apóstoles, los hombres, muy gradual, una fe en proceso. Entonces, sí, hay muchas diferencias en las 2 historias de este evento de la resurrección de Cristo. Está bien. Hay mucho simbolismo, hay muchas conexiones a las escrituras del Antiguo Testamento y todo eso. Pero las cosas básicas, las cosas más importantes, inspiradas por Dios para enseñarnos las enseñanzas importantes de la fe, todo eso es igual. Y entonces en ese tiempo de Pascua, tenemos que ser como los testigos de la resurrección en las historias, en las proclamaciones del Evangelio, en cualquier Evangelio de los 4.
Y la iglesia llama a ese tiempo un tiempo de mistagogia. Mistagogia. Significa un tiempo para reflexionar, para darse cuenta que, wow, alguien actualmente, Jesús actualmente sí ha resucitado de entre los muertos. Y este tiempo de mistagogia es un tiempo para reflexionar en qué significa eso para mí. ¿Cómo voy a cambiar mi vida, mi manera de pensar, mi manera de actuarme a causa de la resurrección de Cristo? Para algunas personas, este efecto de la resurrección sería como entre las mujeres en el Evangelio de anoche, con un crecimiento de fe muy de repente y muy activo. Y por algunos vamos a correr como ellas para anunciar el Evangelio a todos. A algunos de nosotros es completamente diferente. Para algunos, no sé, tengo que pensar más porque no entiendo. Como Pedro en el Evangelio de hoy. Pedro, lo más importante entre los apóstoles. O un poco como el discípulo amado, que nunca tiene nombre actual en el Evangelio de Juan. Y él creó, pero no completamente, pero más que Pedro. Y entonces es un tiempo ahora para nosotros cambiar la vida, para pensar profundamente sobre el lugar de la fe en nuestra vida. Entonces esta Pascua, la realidad de la resurrección, nos da la oportunidad cada año para ese tipo de reflexión, esta mistagogia, para explorar cómo estamos afectados por la realidad de la resurrección de Cristo. ¿Por qué todo el mundo, toda la creación, ahora no es igual como antes, a causa de la resurrección? Entonces no podemos seguir adelante solamente que vayamos a la iglesia y ya, todo igual como ayer, como el año pasado. No, tenemos que cambiar algo, de alguna manera, que sea de repente, que sea poco a poco, pero tenemos la obligación por el bautismo para hacer esa reflexión y ese cambio. Entonces, seguimos adelante y tengo que decir también que la iglesia nos da este tiempo de la Pascua que dura 50 días hasta Pentecostés. Y ese es un tiempo, es símbolo también que conversión toma tiempo. Mistagogia toma tiempo. Probablemente mucho más que 50 días. Pero los 50 días son un ejemplo oficial por la Iglesia Católica de esta exploración de cada persona por su mismo. Y Kendra, que fue bautizado y recibido completamente a la Iglesia Católica anoche, para ella especialmente es un tiempo de mistagogia. Ese nombre se aplica particularmente para los que fueron bautizados a la vigilia. Pero es igual para todos. Entonces seguimos adelante y después de la homilía en inglés, entonces vamos a renovar las promesas bautismales y recibir el agua de bautismo otra vez. Y eso también es otra gracia para nosotros para explorar el corazón, el espíritu, la mente y todo nuestro comportamiento y manera de pensar para cambiarnos
por la resurrección de Cristo. For those who were here for the vigil mass last night, you will note that the gospel today from the Gospel of John is completely different from what we heard proclaimed last night. And so different that we might ask ourselves, well, how can this be? What happened? Is one of the evangelists a liar? Missing in today's gospel, after hearing the one last night, missing in today's gospel is the angel, the earthquake, the references to lightning and snow, the frightened soldiers, women entering the tomb, the energy and the speed and the joy of the women at what they discovered and their excitement at wanting to tell the disciples, and the appearance of the risen Lord that was in yesterday's gospel completely missing in today's. Instead, we have darkness, silence in today's gospel. Only one woman, one of the same ones that was in yesterday's, Mary of Magdalene, but all by herself. And she never goes into the tomb. She only sees the stone rolled away and goes away. And there's, again, no angel. She calls only 2 apostles, not all the disciples, as happens in yesterday's gospel. And then the 2 apostles, Peter and the beloved disciple, are the ones who come. So instead of 2 women, you have 2 men who come to the empty tomb. They actually enter and they see. And what they see are the grave clothes, which were missing in yesterday's gospel completely. And they're carefully placed. They weren't thrown in haste as if there had been, if the body had been robbed. And they are confused. While the women were afraid, but then they were told not to be afraid, and then they were filled with joy and haste, today's gospel, confusion. What happened? And only a slow process of faith that happens between the 2 disciples. Now, there's no problem with all those differences. I say so many times that the scriptures are not newspaper articles. There was never anyone there, particularly at the tomb, with a video camera or a recorder or their iPhone or anything like that to record what had happened. Actually, the experience of the resurrection, in fact, of all of Jesus' ministry, was not written down for many decades. And they were written by people who belonged to a very different culture in a very different time. And so the way that they would write and what they would refer to is very different from how we would do it in our society today. So yes, there's going to be differences in the way the story is told, but the very important parts of the message, the important parts of our faith, are the same in both stories. They both say very clearly that the stone was rolled away. The coming to the empty tomb happens on the 3rd day. In both stories, the tomb is empty. In both stories, there's evidence that the body was not stolen. In yesterday's gospel, there was the announcement of the angel of what had happened. And in today's gospel, we have the burial cloths that are left behind, carefully folded, not just thrown or ripped as if there had been a grave robber. In both cases, as I mentioned, there were 2 witnesses, important throughout Scripture, that there always be 2 witnesses. Yesterday's gospel, 2 women. Today, 2 men. And we have a shared story of increasing faith. The women in yesterday's gospel, they were excited immediately. They were, after their initial fear, they were comforted by the angel, later by Christ himself. They were filled with energy. They ran to tell all the other disciples what had happened. In today's gospel, there's hesitation. There's confusion. We don't understand what had happened. We can't figure it out yet. How could somebody have raised from the dead? But both cases, you have a story of conversion. You have a story of a change in faith. And that
is exactly what the season of Easter is all about. The season of Easter goes on for 50 days officially in the church. In fact, the octave of Easter goes on for 8 days and through next Sunday. So the church will be celebrating as if those 8 days are Easter Day itself. So you see how the church is giving us time. It's like stopping the clock and let us immerse ourselves in the reality of the resurrected Christ. And the 50 days do not mean that in 50 days we have to come to a certain point in our faith. No, the 50 days are a symbol that the church recognizes that growth in faith, conversion in faith, takes time. And so the church marks it by saying, okay, here's 50 days that we'll celebrate that time, which the church calls mystagogy. It uses that term particularly for those who were just baptized at the Easter Vigil. And so particularly Kendra, who was baptized yesterday, is specifically called by the church to enter into that period of mystagogy, following full initiation into the Catholic Church. But all of us are called because of our baptism to do the same. To ask ourselves during this time, okay, today I'm in church celebrating the resurrection of the Lord, but now I can't go home and act like nothing else has changed. I can't be the same person I was yesterday. I can't be the same person I was last week or 6 months ago or even last year. How does the resurrection of the Lord affect me? How am I changed by the fact that Jesus is alive? Or doesn't it matter? And these are the questions, the kinds of questions that we are called to ask ourselves during particularly this time of mystagogy, during the Easter season. To reflect on the empty tomb, reflect on our baptism, and carefully discern evermore what God is calling us to through Christ. Now we will renew our baptismal promises and be sprinkled with holy water as a reminder of our own actual baptism, a refresher of baptism, if you will, as an added impulse to explore, to immerse ourselves in mystagogy, to ask ourselves, how does the resurrection affect me? How does the resurrection change me? Let us go forward in peace and joy. De pie, por favor, y pueden mirar hacia atrás aquí al bautisterio, por favor. Hermanos y hermanas, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente,
¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora presentemos a Dios nuestras oraciones para el bien de todos en el mundo. Our response in Spanish is, Señor resucitado, escúchanos. Señor resucitado, escúchanos. For Pope Leo and the Church, may we be radiant with the light of Christ, confident in our faith, and filled with resurrection hope and joy. Por el Papa León y la Iglesia, que resplandezcamos con la luz de Cristo, confiados en nuestra fe y colmados de la esperanza y la alegría de la resurrección. Oremos, Señor resucitado, escúchanos. For renewed vision of who we are as church and our identity as a global family. Unite us to respond fully to the needs of those in despair and without hope, the poor, hungry, displaced, abused, and forgotten. Por una visión renovada de quiénes somos como iglesia y de nuestra identidad como familia global. Únenos para responder plenamente a las necesidades de aquellos que se encuentran en la desesperación y sin esperanza, los pobres, los hambrientos, los desplazados,
los maltratados y los olvidados. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. For an end to prejudice, war, and violence. Bless all efforts to end the polarization that exists. May we grow in deeper reverence and respect for people of every race and culture. Por el fin del prejuicio, la guerra y la violencia. Bendice todos los esfuerzos para poner fin a la polarización existente. Que crezcamos en una reverencia y un respeto más profundo hacia las personas de toda raza y cultura. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. May this Easter be the beginning of a new era for our world, when truth and peace can blossom for all. Que esta Pascua sea el comienzo de una nueva era para nuestro mundo, en la que la verdad y la paz puedan florecer para todos. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. We pray for our beloved sick, dying, and grieving, for the addicted, depressed, and anxious, for loved ones who are separated from us today, and for those we cherish who have died, especially for Miss María Humel. Oramos por nuestros amados enfermos, moribundos y afligidos, por los adictos, deprimidos y ansiosos, por los seres queridos que hoy se encuentran separados de nosotros, y por aquellos a quienes tanto apreciamos y que han fallecido, especialmente por la señora María Humel. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. And in thanksgiving for the sacraments of Kendra Martínez García. En acción de gracias por los sacramentos recibidos de Kendra Martínez García. Oremos. Señor resucitado, escúchanos. Oremos juntos la oración por las vocaciones, primero en español, después en inglés. Señor, tu iglesia está necesitada. Como dueño de la mies, te rogamos. Llama a nuevos obreros a la viña, laicos y ordenados. Sostén a quienes han hecho su compromiso de por vida. En medio de todas las distracciones de nuestro mundo, abre los corazones para escuchar y atender tu llamado. Que tu gracia inspire a hombres y mujeres al orden sagrado, el santo matrimonio y la vida consagrada. En nuestra búsqueda de sentido y verdad, guíanos a la comunión sacramental. Ayúdanos a confiar en tu divina providencia. Lord, your church is in need. As master of the harvest, we beg you, call new laborers into the vineyard, lay and ordained. Sustain those who made their lifelong commitment. Amid all the distractions in our world, open hearts to hear and heed your call. May your grace inspire men and women to holy orders, holy matrimony, and consecrated life. In our search for meaning and truth, lead us to sacramental communion. Help us to trust in your divine providence. Amen. Siéntense, por favor. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará
amistad. Llevemos al Señor pureza y amor. Llevemos al altar justicia y maldad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor trabajo y dolor. Llevemos al altar ofrendas de paz. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña y trigal. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor. Llevemos al altar justicia y hermandad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor y trabajo y dolor. Llevemos al altar ofrendas de paz. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Y el Señor nos dará, Él nos dará su amistad.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Exultant with paschal gladness, O Lord, we offer the sacrifice by which your church is wondrously reborn and nourished. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa León, con nuestro obispo Jeff y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero.
reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en toda tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por Kendra, que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de su sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel,
para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítanos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz de Cristo resucitado. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía del amor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, en la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán, una espiga dorada por el sol, en racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía del amor, como granos se han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como notas
de Dios se sentará. Como hijo su pan comulgará. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Oremos. Look upon your church, O God, with unfailing love and favor, so that renewed by the Paschal mysteries she may come to the glory of the resurrection. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me gustaría agradecerles a todos que han hecho tantas cosas para preparar para esta celebración de la Pascua y también la vigilia anoche. Y es imposible mencionar a todos, entonces que me disculpan por favor, pero especialmente los lectores, proclamadores de la palabra, los músicos y por cierto Manuel, María Victoria, que han preparado y arreglado y planeado todo. Y dije anoche también los que prepararon el fuego afuera. Todos que apoyaron con la limpieza de la iglesia, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo para ofrecer una alabanza a nuestro Señor en una misa bien preparada, pero creo que hemos hecho lo mejor posible como comunidad para hacer eso, y una prueba de eso es que tantos de ustedes están aquí para esta celebración, y muchos también asistieron anoche a la vigilia. Entonces mejor que el año que viene nosotros simplemente vamos a dormir aquí en la iglesia sin salir. Pero gracias a todos y con bendiciones para el resto de esta época de la Pascua. El Señor esté con ustedes. Inclínense la cabeza, por favor, para recibir la bendición de la iglesia. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua, y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén.
que les conceda el premio de la inmortalidad a aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 ha resucitado la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde vive de amor, alegría. Resucitó, 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 aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya. Resucitó.